en comenzar dándoles la bienvenida, pero no solamente a ustedes que hayan hecho el esfuerzo. Estamos ya a finales del verano, preparando el comienzo del curso, entonces seguramente que todos estamos hasta arriba de cosucas preparando el gran curso académico que nos espera. Este va a ser un curso que promete, así que pues casi no digo que el primer acto del curso va a ser este, así que espero que las buenas sensaciones y vibraciones que salgan de esta jornada pues sean lo que encamine pues esa actitud propositiva frente a lo que esperamos que sea el próximo curso académico. Así pues, nuevamente les doy la bienvenida a ustedes, a los que están en el salón, pero también saludo muy atentamente a los que nos siguen por las redes sociales. Agradecer a este centenario Ateneo de Santander la acogida que siempre el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas procura a nuestros actos, concretamente en este marco del ciclo La actualidad a debate, y que les recuerdo el título de esta mesa: Librar la batalla cultural hoy, retos y desafíos. Quiero precisar que el término de batalla cultural que esta tarde queremos poner encima de la mesa no posee intencionalidad de propaganda política, sino que pretende resultar una acción propositiva que estimule la sana confrontación de ideas que ha de darse en el espacio público. Es decir, queremos entablar debate con el propósito de vislumbrar el mayor progreso social y bien común. Y precisamente proponemos debate, reflexión, consenso, libertad, frente a aquellos que pretenden imponer la relativista y posmoderna doctrina del pensamiento único, de la cultura woke y de la cultura de la cancelación, que en definitiva persiguen implantar desde hoy mismo un año cero, en el que todo tiempo pasado es contraproducente y enemigo de un futuro que pretende reescribir el carácter antropológico de la persona humana. Algunas de esas respuestas propositivas que queremos ofrecer están contenidas en esta publicación, que son fruto de unas jornadas de reflexión que la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, perteneciente a la Asociación Católica de Propagandistas, realizó. Está a la venta a la entrada, por si alguno de ustedes quiere adquirirlo. Y esta publicación me da pie a recordar a una de las personas que participan en ella y que ya no se encuentran entre nosotros, pero que para nosotros, personalmente hablo en primera persona, pues representaron un referente para mí y espero que también para ustedes, como fue el profesor Fernando García de Cortázar, recientemente fallecido, y que en este mismo auditorio pues tantas veces nos hizo disfrutar, acompañarle y estimular nuestros intelectos y enardecer nuestros corazones. Y quiero tener un recuerdo muy sentido para con él. Pero bien, seguramente que la actitud de don Fernando sería la de no detenernos, nada de pesimismos, sino al contrario, sería la de seguir adelante con esta mesa y seguir con mucha fuerza. Así pues, esta mesa en la que quiero ponerse encima de la mesa el tema de la batalla cultural, he tenido la fortuna de contar con 3 ponentes. El primero de ellos, un santanderino, primero por los de casa, José Francisco Serrano Ceja, es catedrático de periodismo por la Universidad CEU San Pablo. En esta misma universidad fue decano muchos años, 9, si mal no recuerdo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información. Recientemente se le fue concedido el doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Qué orgullo para nosotros, bajo tanta distinción. Realmente, y recientemente ha publicado La Sociedad del Desconocimiento, Comunicación Postmoderna y Transformación Cultural. A mi izquierda se encuentra el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla. En esta misma universidad dirige el Máster de Ética y Democracia y es patrono de varias fundaciones como Pluralismo y Convivencia, Escuela Viva o la Cultural de Ángel Herrera Oria. 2 publicaciones recientes, Condición Humana y Ecología Integral, o Del hombre carnal al hombre digital. Y un poco más allá, a mi izquierda, está Álvaro Durántez Prados, que es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana y profesor de la Universidad Europea del Atlántico. También es director de la Cátedra FUNIVER de Estudios Iberoamericanos
y de iberofobia. Recientemente ha publicado Iberofonía y Iberismo, definición y articulación del mundo ibérico. La pregunta está encima de la mesa. Ahora sí, entre interrogantes. ¿Librar la batalla cultural hoy? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus desafíos? Doctores, suyas son la palabra. Muy buenas tardes. Y en primer lugar, quiero agradecer su presencia aquí en este acto y, por supuesto, la invitación que la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que dirige nuestro querido amigo don Fernando Lostado, y el Centro de Santander, cuyo secretario es nuestro querido amigo Alfredo Alonso, pues han tenido a bien invitarnos a participar en esta mesa redonda. Tengo que advertirles que yo me he negado a hablar en primer lugar, entre otras razones porque en esta mesa se sienta uno de mis primeros profesores de filosofía en la universidad, que es el profesor Agustín Domingo Moratalla. Entonces me parece que subvertir el orden de la realidad, es decir, primero tiene que hablar el maestro y después el alumno, o sea, no llego ni a discípulo, ¿no? Tiene sus consecuencias y esas consecuencias las voy a pagar al menos yo, ¿no? Centrarnos en la cuestión de la batalla cultural. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y permítanme que no haga de pasiego, ¿no? O sea, ni de transmerano, que es mis dos raíces, ¿no? Por parte de mi padre y por parte de mi madre, y por tanto hable claro y entre directo a la cuestión, hay que despolitizar el concepto de la batalla cultural. Entre otras cosas, para que nos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la batalla cultural. Esto es lo que decía Gadamer, ¿no? Que en la hermenéutica, ¿no? Que el primer presupuesto del método es que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un concepto. ¿Por qué? Porque en la situación política y cultural hoy española hay partidos políticos, y en concreto me voy a referir a Vox, que han planteado el haber llegado a la política para dar la batalla cultural. Si ustedes entran en Google y escriben batalla cultural Vox, les aparecen una lista de declaraciones de los dirigentes de Vox en la que, por ejemplo, el vicepresidente de Castilla y León, el buen amigo y alumno de nuestro máster de liderazgo político, García Gallardo, dijo recientemente: hemos venido a la política a dar la batalla cultural. Y inmediatamente los representantes de este partido político suelen especificar qué entienden por batalla cultural o cuáles son los ámbitos prioritarios en los que ellos han venido a dar la batalla cultural, ¿no? Y a desenmascarar la involución de género promovida por el consenso progre. Bueno, hasta aquí la cita de García Gallardo. Bien, el concepto de batalla cultural, incluso ahora, en determinados ambientes, y dado que está organizado por una asociación católica, como es la Asociación Católica de Propagandistas, permítanme que haga incursiones en el ámbito de la fe, de la teología, del magisterio actual, no estaría bien entendido, porque ahora la propuesta va más en la línea de el encuentro cultural que en el de la batalla cultural. O sea, estamos en esta, digamos, dialéctica, ¿no? Yo quiero salir de ese terreno de juego para intentar plantear cómo una propuesta de cómo entender hoy la batalla cultural ante la emergencia de algunos fenómenos que están operando no solo ni principalmente en el ámbito de la política. Por lo tanto, quiero moverme en el ámbito de lo que se denominaba técnicamente la prepolítica, sino fundamentalmente en el ámbito de la cultura y del pensamiento. Por ejemplo, primer dato, Karl Jaspers. Karl Jaspers decía que vivimos en un momento de la historia en el que el hombre, es decir, la persona, el ser humano, se ha hecho por primera vez íntegramente problemático. Es decir, no somos capaces de llegar a un consenso a la hora de definir lo humano. Y fíjense que el concepto de batalla cultural, que tiene reminiscencias de Gramsci, es decir, también quienes utilizan el concepto de batalla cultural están dando una respuesta al pensamiento de Gramsci y sobre todo a la afirmación, a la tesis de Gramsci de que había que
conquistar la hegemonía cultural a través de, Gramsci decía literalmente, posicionamientos y trincheras. Pero quizá a mí lo que más me interesa esta tarde es proponer, en esta perspectiva de despolitización o de prepolítica del concepto de batalla cultural, la definición del sociólogo norteamericano James Hunter, que denominaba en su estudio guerra cultural o guerras de cultura, las cultural wars, al tipo de enfrentamiento que se alimenta fundamentalmente de la sustentación de cosmovisiones ideológicas, políticas, sociales y morales diferentes y que se dirimen básicamente en el terreno de lo público. O sea, esta es la definición de la guerra cultural que a mí me parece más apropiada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué ahora nos planteamos la cuestión de la guerra cultural y de la batalla cultural? No solo porque por primera vez en la historia se está discutiendo la definición de lo básico, que es qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa ser persona, por lo tanto, la cuestión de lo antropológico, sino que se están deshaciendo los consensos que contribuyeron el orden posterior al nacimiento, al desarrollo del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, no solo desde el punto de vista de la política, de la economía y de la geopolítica, se construye un nuevo orden sobre el que se sustenta, por ejemplo, los sistemas democráticos, la generalización de la democracia, donde las naciones que han sido protagonistas de los periodos de entreguerras y de las guerras mismas, el papel de Estados Unidos, tienen una misión en la historia. Todos estos consensos, la democracia, las bases de la democracia, los fundamentos de la representatividad política, el orden social, todos estos consensos se están deshaciendo en este momento. Es decir, se están dinamitando. Y de esos consensos a mí me preocupa fundamentalmente tres ámbitos en los que dinamitar esos consensos de los que todos hemos vivido, y por cierto que ahora me estoy refiriendo a la cuestión de las relaciones internacionales, del orden internacional, pero podría abrir un paréntesis inmediatamente sobre la situación de España. Tenemos una experiencia común de todos los aquí presentes que desde hace unos años determinadas fuerzas políticas lo que fundamentalmente están haciendo es dinamitar los consensos sobre los que se construyó la transición política, sobre los que se construyó el acuerdo, sobre los que se construyó esta paz social y el progreso social que hemos vivido y estamos viviendo en España pues desde el periodo de los años 70, desde la muerte de Franco a la aprobación de la Constitución española y el desarrollo de la Constitución, de los momentos iniciales de la Constitución. ¿Cuáles son esos tres consensos? Y estas serían las prioridades de la actuación en el ámbito de la cultura que yo planteo. La primera gran cuestión, el primer terreno de juego, permítanme este símil, es la definición de la naturaleza. Creo que ya he hecho referencia antes cuando he citado a Karl Jaspers. Es decir, nosotros probablemente por tradición filosófica, por tradición cultural, dado que estamos en Occidente y vivimos en Occidente y somos fruto de la cultura occidental, tenemos una concepción de la naturaleza. Y cuando me refiero a la naturaleza, me refiero a la realidad de las cosas, desde la realidad del hombre, y por lo tanto una prioridad de la batalla cultural o del debate cultural o del encuentro cultural o del diálogo cultural en este sentido, es que nos pongamos de acuerdo en qué es lo humano, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Y no solo me refiero a fenómenos que están ya presentes como el del transhumanismo, que nos está obligando a una redefinición de lo humano, sino que cuando estoy hablando de la relación de la naturaleza, estoy planteando la cuestión no solo de la naturaleza del hombre, sino de la relación del hombre con la naturaleza, es decir, la cuestión antropológica y la cuestión ecológica. Yo creo que este es el primer ámbito. A propósito también de esta cuestión, una prioridad relacionada efectivamente con la cuestión de la naturaleza es la cuestión de la libertad. Y ya me estoy refiriendo a la relación entre naturaleza y cultura.
aquello que también decía el filósofo, que el hombre nacía dos veces. Todos nacemos a la naturaleza, en la naturaleza, al tener el sustrato de carácter biológico, y también a la cultura. Por tanto, el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la libertad. La segunda gran cuestión de la prioridad, a mi modo de ver, de la batalla cultural, sigo utilizando este concepto, y por qué no voy a utilizar este concepto, y explicaré al final por qué no voy a dejar de utilizar este concepto, al menos desde una concepción, desde un punto de vista teológico, es la cuestión de Occidente. Hoy está en duda Occidente, la cultura occidental y los fundamentos de la cultura occidental, que por cierto son los que hicieron en gran medida posible, fueron el clima adecuado para esos consensos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, incluso los mismos herederos de esa cultura occidental, nos hemos vuelto contra la cultura occidental, contra los fundamentos de la cultura occidental, contra la tradición romana, por ejemplo, contra el significado de la ley y el valor de la ley en las sociedades. Cuando hablo de Occidente puesto en cuestión, la cultura occidental puesto en cuestión, estoy hablando también de la cuestión del poder y de los poderes y de las relaciones entre los poderes y de los pactos entre los poderes. Cuando estoy hablando de que Occidente está puesto en cuestión, estoy hablando de dos actores en el ámbito de la política que son fundamentales en la propia tradición cultural de Occidente y que han nacido de esa tradición cultural, que es el factor del Estado, y el factor de la sociedad y de la nación. O sea, estos tres elementos. Hoy, evidentemente, tenemos que replantearnos cuál es el papel del Estado en todos los órdenes de la vida, cuál es el papel de la nación, fenómenos que han emergido posteriormente, y que fueron causa de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial en esa crisis, tenían relación con esta relación entre Estado, nación y sociedad, el factor de la ideología. Y la tercera cuestión que quería plantearles, sí, y ya voy terminando, es la cuestión de los fundamentos de la modernidad que se traducen en el concepto de progreso, que subyace y que está relacionado con los dos anteriores que les he planteado. Nuestra concepción del progreso, el progreso traducido en calidad de vida, en vida lograda, desde el punto de vista aristotélico, en vida nueva. O sea, miren, todos los que estamos aquí presentes, entiendo que tenemos la percepción que o cambian mucho las cosas o a nuestros hijos les vamos a dejar un mundo peor que el que nosotros hemos vivido. Y van a vivir peor que nosotros hemos vivido. Y no digamos nada la generación de mis padres. No digamos nada la generación de mis abuelos. Esa es una percepción básica. Esto es lo que está en cuestionamiento. Digo que yo centraría ahí estos tres ámbitos como preferentes en la lucha cultural, la guerra cultural o el encuentro cultural. Y ya voy a terminar, si acaso después, gracias, ya voy a terminar haciendo una especie de afirmación de por qué yo en la práctica entiendo que es válido, aunque hay que despolitizarlo y por tanto explicarlo, el concepto de guerra cultural como forma de encuentro cultural, ¿no? O sea, a mí me encantaría descubrir en el enemigo lo que hay de amigo, que decía un famoso filósofo argentino del que el Papa Francisco bebe, que es Alberto Metol Ferrer. Él decía, en el diálogo cultural hay que descubrir en el enemigo lo que hay de amigo. Miren, yo soy paulino, y entonces me creo Efesios 6. Y San Pablo, al cristiano, lo que le dice es que está en esta vida en un combate. En el combate, en el buen combate, en la buena lid, en la batalla por la fe. Los cristianos, y por tanto nos está invitando San Pablo a una militancia. Los cristianos somos conscientes de que tenemos un enemigo, que hay un enemigo en la historia. Miren, llamen a ese enemigo como quieran. Llámenlo mal, presencia del mal. Personifiquen a ese enemigo y llámenlo diablo,
diabolus, demonio, me da lo mismo. Pero esta es la realidad de la experiencia espiritual. Y en Efesios 6, San Pablo que dice, para combatir el buen combate de la fe, ármate de las armas de Cristo. Esta es la base de la comprensión de la experiencia cristiana como militancia. Y después, San Pablo tiene dos metáforas para explicar esto. Una, el combate, el buen combate. Y la segunda, la carrera. Corre la carrera. Entrénate, prepárate y llega a la meta. Hasta aquí lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Serrano. Tiene la palabra el doctor Agustín Domingo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, a los que estáis presentes y los que están oyéndonos o viéndonos online. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a Alfredo por la organización de este ciclo, porque terminamos un ciclo que empezamos, o que él empezó en junio con otra serie de actos, y por lo tanto le animo a continuar con la actualidad a debate. Bien, mi alumno, José Francisco, me ha pisado algunas ideas como buen alumno que progresa adecuadamente, y voy a intentar, en primer lugar, explicar la historia del libro, porque todo libro tiene su historia. Fue agosto del año 2020 cuando Cayetana Álvarez de Toledo sale de la entrevista con Pablo Casado y dice: el Partido Popular no está dispuesto a librar la batalla cultural. Entonces, ahí hay un momento importante en el cual aparece en la opinión pública un tema importante, con un personaje importante y con una cuestión políticamente importante. Entonces, podemos decir, la batalla cultural es un tema, podríamos decir, de candente actualidad en las filas de lo que podríamos llamar el centro derecha, o en el futuro del Partido Popular, o en el futuro de las relaciones entre Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, por llamarlo de alguna forma. Es decir, ahí hay una cuestión clave que hay que saber plantear, porque parece ser que no siempre el centro derecha español ha afrontado lo que Cayetana llamaba la batalla cultural. A partir de lo que generó esa entrevista en la escalera de las Cortes que los periodistas le hacen a Cayetana Álvarez de Toledo, empezamos a comentar una serie de amigos la necesidad de que, desde el punto de vista de la Fundación Cultural Ángel Herrera, desde el punto de vista de las distintas militancias que tenemos unos u otros, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, pues realmente pongamos encima de la mesa el tema de la batalla cultural, pero planteándolo desde una perspectiva donde entren responsables de opinión pública. De hecho, José Francisco, el profesor Oceja, realmente intervino en la publicación en el libro, y organizamos una serie de mesas redondas donde distintos personajes hablaran de la batalla cultural. Y si ven el libro, aparece entre interrogaciones, ¿librar la batalla cultural? Es una pregunta importante. Es decir, no se trata de librar la batalla cultural, que tiene una determinada grafía, sino que hay dos interrogaciones. Librar la batalla cultural. ¿Por qué? Pues porque en realidad el cultural war de Estados Unidos no es el mismo problema que nosotros tenemos aquí, pero hay un aire de familia en lo que podríamos llamar las relaciones entre la cultura y la política. Es decir, necesitamos hacer ver que el debate político sea un debate de ideas y no sea única y exclusivamente un debate de números, de cuentas. Hacen falta cuentos, relatos, historias, tradiciones políticas dentro de lo que sería el debate político, y la política no se reduce a pura contabilidad económica. Entonces, esa es una cuestión importante cuando en la agenda pública, cuando en los espacios públicos aparece el tema de la batalla cultural. Aparece el tema de librar o dar la batalla cultural. Y ese era, podríamos decir, el punto de partida de la publicación del libro. Entonces, invitamos a una serie de personajes a que participaran en fueron 5 mesas redondas. Quedamos en realizar más mesas redondas porque se nos quedó corto el tema, y ustedes tienen aquí en el libro
intervenciones que aparecieron en esas mesas redondas con los periodistas que moderaron las intervenciones y con ponencias que yo creo que tienen un gran valor porque definen, clarifican y hacen actual un tema que no es de las aulas universitarias norteamericanas, no es el debate entre los republicanos y los demócratas americanos, sino que es un debate vinculado a nuestra tradición y el papel de la cultura política dentro de lo que sería la vida diaria. Por lo tanto, no es una cuestión de Vox, el Partido Popular, Ciudadanos o la derecha, sino que es una cuestión, podríamos decir, de las relaciones entre la cultura y la política, las relaciones entre nuestra tradición cultural y la participación política, y en qué medida, cuando las responsabilidades políticas te exigen arrinconar determinado tipo de convicciones o postergar determinado tipo de convicciones, entonces es cuando te tienes que dar cuenta de estos temas que llamamos batalla cultural. Bien, yo, aparte, mi intervención la tienen ahí escrita, la introducción la hicimos entre el profesor Catela y alguno más, y por tanto yo les aconsejo que lean el libro, sigan con el libro, porque desde el punto de vista de la precisión y la clarificación del debate sobre la batalla cultural y si hay que librarlo o no hay que librarlo, realmente ahí tienen reflexiones interesantes. Yo he preparado 5 ideas o 5 puntos tan solo para poderlo desarrollar luego en el coloquio o para puntualizar algunas cuestiones relacionadas con la batalla cultural. En primer lugar, este debate no es clandestino. Y a veces da la impresión de que quienes nos reunimos a tratar cuestiones de cultura y política o la presencia de religión, cultura y política, pues estamos en la clandestinidad. Porque la religión y la cultura pertenece a un ámbito que no es el de la esfera pública y la política y la esfera pública tienen que dejar fuera cuestiones últimas y la ultimidad tiene que quedarse fuera de ese debate. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hacemos esta tarde, esta reflexión pública que realizamos, no tiene nada de clandestino, sino que forma parte de un espacio público normal en la vida democrática y, por lo tanto, es clave en este sentido, ser conscientes de que el problema de la batalla cultural no es un problema, podríamos decir, o al menos yo no me alegra que el profesor Serrano Ceja lo haya dejado tan claro, porque yo era la primera idea que quería comentar, es decir, no es una batalla de lucha amigo y enemigo, es decir, precisamente los que estamos en esta mesa y los que participamos en el libro rompemos la simplificación gramsciana o de Carl Schmitt de entender la política como lucha de amigo y enemigo, trincheras o hegemonía gramsciana, sino que creemos que en el debate político hay que plantearlo como encuentro, como lucha de ideas, pero lucha combativa, lucha olímpica de ideas, deportiva en el sentido de Ortega. Y esto es importante tenerlo en cuenta por una razón muy sencilla, porque en la medida en que participamos en ese debate, no es una cuestión que uno diga, ¿voy a participar o no voy a participar? Es que aunque no quieras, ya estás participando. En la batalla, uno no elige la batalla, uno ya está en un bando. ¿Por qué? Pues porque tiene determinado tipo de compromisos, porque tiene determinado tipo de creencias. Y las ideas se tienen o se cambian, pero en las creencias se está. Por lo tanto, el debate sobre la supuesta batalla cultural, o lo que llamaríamos el encuentro de ideas en esa confrontación cultural, pone encima de la mesa algo muy importante y son nuestros compromisos, nuestra militancia y sobre todo lo que podríamos llamar nuestro papel en la historia y si queremos implicarnos o no en esa historia o si queremos que la historia lo hagan otros. Como ha dicho el profesor Serrano, en realidad nosotros estamos dispuestos a realizar un combate, estamos dispuestos a participar. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que Hannah Arendt llamaría la banalidad del mal. No estamos dispuestos a comulgar con ruedas de molino. No estamos dispuestos a mordernos la lengua y les invito a que lean el 6 de abril del año 2022 el decreto o los decretos de bachillerato y de enseñanzas medias. Porque ahí descubrirán determinado tipo de datos importantes y se preguntarán, ¿tiene sentido este currículum de bachillerato y de secundaria para los futuros bachilleres y los futuros jóvenes? Y descubrirán que es necesario tomar posición respecto a ese compromiso educativo. Segundo lugar, segunda idea. Cuando hablamos de batallas culturales estamos hablando sobre el papel de la verdad
y la instrumentalización del lenguaje en el espacio público. Es decir, nos preocupa la verdad y creemos que la verdad tiene que plantearse en los espacios públicos, y aquí al menos hay 3 posiciones y yo creo que me interesa dejarlas claras. Hay, en primer lugar, una posición que llamaríamos la de monismo moral. Muchas veces el discurso de Vox es un discurso monista moral, donde hay una única verdad, la verdad se tiene que imponer desde el punto de vista político y volvemos a planteamientos, podríamos llamar, de sociedad cerrada. Pero es que nos encontramos, por otro lado, un planteamiento que no sería monista, sino relativista, pragmático, y yo llamaría de un despotismo blando, de la política maravillosa. Hay un conjunto de políticos que están en el poder para hacer política maravillosa y para imponer un despotismo blando. Y la gente comulga con ruedas de molino, se muerde la lengua y acepta esas normativas, esos diseños de bachillerato, esos currículum de bachillerato, y en realidad sigue siendo feliz, sigue estando en Netflix, sigue consumiendo. Y por lo tanto, al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede? Estamos unos cuantos, la historia, que en realidad creemos que hay que reaccionar, hay que responder de alguna forma a ese despotismo blanco, donde no, podríamos decir, se defiende un planteamiento pluralista. Es decir, cuando planteamos la relación entre verdad, lenguaje y espacio público, lo que está en juego en el tema de la batalla cultural es el pluralismo político. ¿Por qué? Pues porque por un lado el monismo no le interesa el pluralismo político y por otro lado el relativismo y el despotismo blando tampoco le interesa el despotismo, porque quiere instrumentalizar la ley y el derecho y olvidarse del debate público. Y aquí es donde está uno de los temas más importantes, y es: en la batalla cultural se juega el futuro de la democracia liberal. ¿Por qué? Pues porque entre el monismo y el despotismo, realmente tanto uno como otro están interesados en lo que llamamos una democracia iliberal. Este concepto de democracia iliberal, este concepto de regímenes iliberales, va a ser y está siendo muy importante, y por lo tanto detrás de este discurso, debate cultural, está la reivindicación de lo que llamaríamos la mejor tradición del liberalismo democrático, del liberalismo en tradición tocqueviliana. Tercera idea. Tan solo quiero decir un nombre, y es el de Alain Finkielkraut y su libro La derrota del pensamiento. Podría hablar de Marcuse, podría hablar... Es decir, pero simplemente el título de Finkielkraut, cuando en los años 80 publica La derrota del pensamiento, está señalando en una determinada dirección. Es la dirección Heidegger, él ha hecho alusión a Jaspers, es la dirección de Heidegger y Levinas. El debate de la Carta sobre el humanismo de Heidegger y la crítica que le hace Levinas ponen encima de la mesa la cuestión clave, y es la relación entre la identidad y la diferencia y el futuro del humanismo. A partir de ese momento, el humanismo está en cuestión. A partir de ese momento empezamos con la alteridad. A partir de ese momento empezamos con la diferencia, y cuando digo identidad y diferencia y alteridad frente a unicidad, realmente aplíquenlo a minorías étnicas, tradiciones culturales, sexo, naturaleza, cultura, civilizaciones. Es decir, lo que podríamos llamar el humanismo se pone en cuestión porque se va a producir y vamos a vivir lo que va a ser, en terminología de Finkielkraut, la derrota del pensamiento. Repito que es un símbolo el libro de Finkielkraut, pero dense cuenta. En esta misma tradición será Hans Jonas el que diga: hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, y por lo tanto necesitamos una política basada en la responsabilidad que recupere la idea de la naturaleza, la pregunta por la naturaleza, y cuestione el cuestionamiento del humanismo que han hecho hasta ahora estos filósofos, podríamos llamar post-heideggerianos. Derrida, Marcuse, van a ser figuras fundamentales dentro de lo que podríamos llamar esta derrota del pensamiento. Bien, dejo ahí la cuestión. Cuarta idea: la relación entre política y mundo de la vida. El concepto de mundo de la vida, Lebenswelt, va a ser un concepto fundamental porque, podríamos decir, cuando Cayetana reivindica el concepto de batalla cultural frente a la economía o ante la economía del reduccionismo político, lo que está recuperando es la importancia de las ideas, la importancia del sujeto, la importancia de la interioridad, la importancia del cuestionamiento, la importancia del pluralismo, la pluralidad, en un tipo de universalismo moral y en un tipo de debate político muchas veces olvidado en sociedades de despotismo blanco. Entonces, realmente hay una cuestión clave, y es, cuando digo mundo de la vida, no estoy diciendo el mundo de los partidos, estoy hablando del mundo de la sociedad civil, de las tradiciones religiosas, el mundo de las comunidades y, sobre todo, el mundo de la riqueza de la intimidad. Es decir, es muy importante la recuperación de la dimensión interior
de la persona. El hecho de que lo que nos jugamos en el debate de la batalla cultural también está en esa riqueza interior, en la posibilidad de la riqueza interior y canalizada, vehiculada, expresada en comunidades, en vínculos, en una sociedad civil activa, y esto va a ser clave, en ese concepto de mundo de la vida, para entender que la ciudadanía no se reduce a la participación en partidos. Yo, cuando el profesor Serrano ha dicho de despolitizar el concepto de batalla cultural, yo diría, querrás decir, querido Paco, despartidizar. Es decir, que el concepto de batalla cultural no sea patrimonio de un partido, sino que en realidad esté en ese nivel donde nos vamos a mover, que es el nivel del mundo de la vida, es el nivel de lo prepolítico, ese nivel en el cual no pasa nada por ser conservador y no tienes por qué pedir permiso para entrar en un debate si eres conservador, porque en muchos debates y ámbitos universitarios en realidad no está permitido ser conservador o tener una lectura de la historia distinta a la oficial de los periódicos dominantes. Y por último, última idea y con ello ya termino. Realmente la importancia de la batalla cultural, la importancia de este encuentro y del reconocimiento del debate de ideas está en la lucha contra lo que llamamos la cultura de la cancelación y sobre todo la espiral del silencio. ¿En qué medida empezamos todos a estar callados, a no sacar determinados temas, a no decir lo que realmente pensamos, a ir escondiendo lo que realmente pensamos o creemos que puede ser pensado en público y debatido en público, y entonces hay una espiral del silencio, hay una presión social para que no salgan determinados temas. Hay una presión social para que en el mundo académico todos empecemos, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, y empecemos con esa instrumentalización y manipulación del lenguaje por lo cual realmente hay una espiral del silencio, hay una cultura de la cancelación con la cual todos vamos compartiendo determinado tipo de presupuestos. Entonces, creo que es clave el denunciar a los nuevos inquisidores, la nueva Inquisición y, sobre todo, el hecho, repito, lean con detalle los nuevos currículum de secundaria y bachillerato porque comprobarán que hay un despotismo blando. Hay un tipo de ciudadanía, no quiero ya hablar ni siquiera de la cultura del esfuerzo, simplemente si analizan el currículum, les doy tan solo una pista. En la historia del bachillerato secundaria no aparece el término comunismo. Es decir, sería imposible estudiar a Gorbachov. Hagan la prueba y vean cuando movimientos, autores de la historia importantes en la historia del siglo XX, en Europa y tal, no aparece el término comunismo. Si aparece capitalismo, si aparece socialismo, ¿por qué no tiene por qué aparecer comunismo? Es decir, hay una tarea de blanqueamiento de determinado tipo de planteamientos que dices, bueno, al menos permítame sospechar respecto a ese tipo de currículum y poner en duda que esa sea la versión que tiene que ser oficial. Repito, y con ello ya concluyo, creo que al poner encima de la mesa el tema de la batalla cultural, estamos enfrentándonos a las nuevas inquisiciones, a los nuevos inquisidores, a aquellos que en realidad nos quieren someter a un despotismo blando y a lo que llamaríamos una decadencia cultural, simplemente para que estemos calladitos, para que seamos, podríamos decir, maravillosos, estemos contentos y nos dediquemos a una política donde no haya ni dolor, no haya sufrimiento, no haya, podríamos decir, ni sangre, ni sudor, ni lágrimas, que es fundamental en la vida política. Entonces, esto, repito, es clave. Es decir, la realidad se impone y, por lo tanto, en política, cuando hablamos de la batalla cultural, es importante, como les decía, el afrontar este tipo de despotismo blanco. En fin, creo que estas 5 ideas o estas 5 propuestas nos pueden ayudar o creo que pueden provocar para enriquecer algo que creo que es necesario, que es el debate cultural, el debate de ideas, pero repito, no solo desde el punto de vista de las ideas, sino de las creencias, porque tenemos que saber cuáles son nuestras creencias y desde qué creencias estamos postulando unas ideas u otras. Nada más. Muchísimas gracias y no se les olvide comprar el libro. Muchas gracias, doctor Domingo. Tiene la palabra el doctor Álvaro Durantes Prados. Muchas gracias. Gracias y de verdad a los organizadores por esta invitación. Es un honor compartir esta tribuna con
ilustres profesores, muchas gracias a Fernando Lostao, a la Fundación Ángel Herrera Oria por esta invitación. Verdaderamente es pertinente, es muy pertinente este debate y sobre el concepto de guerra, cultura, y cuando el profesor se ha referido a esa visión paulina y a la buena lid, porque en realidad lo que buscamos es, por supuesto, luchar en buena lid a favor de una verdad y de un encuentro cultural. Eso es lo que queremos. Es decir, no hay aquí un sentido belicista en absoluto con esta cuestión de la guerra o batalla cultural. Y guerra o batalla cultural, yo creo que es una guerra porque tiene muchísimas batallas, tiene muchísimas dimensiones y lo vemos en el libro. Y lo vemos en el libro. Incluso hay otros libros recientes sobre guerra cultural. Tengo aquí uno de Alberto Gil Ibáñez, que tal vez lo conozcan por sus trabajos en relación con la leyenda negra. Se titula La guerra cultural, dice, los enemigos internos de España y Occidente, otro de los elementos que el profesor ha traído a colación. Porque verdaderamente esto es algo global, no solamente nacional, no solamente español. Yo quería hacer unas reflexiones sobre ello en particular. Si hay que librarla, como es la interrogante del libro, yo creo que no hay peor batalla ni guerra que la que no se libra, porque la tenemos perdida de antemano. Y en el sentido positivo, en el sentido de buscar ese encuentro cultural y de acercar posiciones sobre la verdad. Es verdad que la verdad tiene muchas vertientes, pero estamos en un momento de la historia y en un extremo que hay cosas verdaderamente increíbles como estamos viendo. Se ha referido el profesor al currículum que veremos próximamente el 6 de abril de bachillerato, etc. Pero es que se ha retirado la historia, la enseñanza de la historia de España hasta 1812. ¿Qué España vamos a entender? ¿Qué dimensión universal de España podemos entender? Incluso cómo podemos entender el mundo, la civilización universal, si la labor de España, de los países hispánicos, de la comunidad iberoamericana, si no conocemos la historia anterior a 1812. Incluso ya se puede decir, porque se hizo público el otro día, ante la directora de la Real Academia de la Historia, alguien importante, cercano a las posiciones del gobierno actual, reconoció que el conocimiento de la historia anterior a 1812, o sea, es decir, un conocimiento completo de la historia desde Roma, los visigodos, hasta la actualidad, hacía a la gente conservadora. Sin embargo, si solamente se sabe desde 1812 hasta ahora, es decir, la España más precaria, más triste de toda la historia, la gente no sale, el estudiante no sale tan conservador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la guerra cultural, en ese sentido positivo, hay que librarla sin duda, por si no la tendríamos perdida de antemano. Y además, resulta un imperativo ético hacerlo. Un imperativo ético independientemente, y aunque sea sin esperanza, independientemente de los resultados, porque debemos hacerlo, no podemos rendirnos de antemano ante esa voluntad y ese deseo y esa necesidad de poner sobre la mesa las posiciones en las que creemos, porque estos son sistemas de valores a veces muy antagónicos y tenemos que encontrar y tenemos que exponer todas estas posiciones. Me quería referir ya un poco más a lo que es la cuestión de España como Estado y como nación, porque estamos en un momento muy delicado de la historia. Se vio en 2017, hace pocos años, ese punto de inflexión cuando tuvimos un asalto golpista al Estado, como no lo ha habido casi desde lo ha habido varias veces desde el siglo XIX, hay que decir, pero desde luego el más grave de los últimos 50 años, ¿no? Y estamos en un ser o no ser. El Estado y la nación españoles están en un claro peligro, a mi juicio, en un momento de grave deconstrucción nacional, casi en una fase terminal. Y por eso es tan importante librar positivamente la guerra cultural, porque debemos refundarnos o corremos el serio peligro de desaparecer, como Estado y como nación. Y lo debo decir, en muchas partes del territorio español no existe Estado en la medida en que no se cumplen las leyes del Estado español. Y no existe nación si cualquier persona de las que estamos aquí con una insignia, con una enseña nacional, peligra hasta nuestra integridad física si se nos ve en alguna parte del territorio. Voy a poner muchos ejemplos porque todos los conocemos. Entonces, esto ya afecta a lo político, a nuestra estructura de Estado, de nación, y si no queremos decir nación, digamos comunidad política, comunidad cultural, comunidad social, que viene existiendo desde cientos y cientos de años. Y además, la nación, civilización clave en la historia de la humanidad, porque España
ha sido clave en la historia de la humanidad en la conformación del mundo que conocemos. Aquí quiero referirme al mundo iberoamericano y por extensión a todo el mundo de lengua española y portuguesa, porque se han referido los profesores a corrientes ideológicas y corrientes de pensamiento que surgen en los Estados Unidos, también en Inglaterra, y que han iniciado todo este pensamiento woke, queer, etcétera, ¿no? Verdaderamente, si miramos el planeta y su conformación en civilizaciones, y esta globalización estructurada en torno a parámetros absolutamente hegemónicos anglosajones y utilitaristas, no tiene otro contrapeso, porque no lo es China, porque no lo es Rusia, sino el mundo ibérico, que somos no 600 millones, 590 millones de hispanohablantes, sino cerca de 900 millones de iberohablantes, de español y portugués en todos los continentes. Iberoamérica es una potencia extraordinaria, pero con la incorporación de otras dimensiones ibéricas o iberófonas en el mundo que hoy pasan desapercibidas, pero podemos hablar luego de ello, cada vez van a estar más presentes porque se está produciendo un acercamiento inadvertido entre los países de lengua española y portuguesa de todo el mundo, incluyendo los africanos. Es una dimensión ibérica, hispánica en sentido amplio, o ibérica fundamental en África, Angola, Mozambique, con parámetros culturales muy semejantes a los iberoamericanos y por lo tanto a los nuestros. Estamos ante una visión geopolítica y un espacio desapercibido, pero quiero decir, hasta cierto punto. Solamente el 7 de octubre del año pasado, hace pocos meses, tuvo lugar el primer acto de la historia oficial con la máxima representación de todos los países de lengua española y portuguesa del mundo, que conforman una gran civilización, no solamente americano-europea, sino también en Asia y en África, con representantes desde el país asiático de Timor Oriental, por donde pasó Juan Sebastián Elcano hace 500 años, por Timor Oriental, hasta Bolivia, de Angola a Andorra, de Argentina a España, de Brasil de Brasil a Perú. Estaban todos. Bien, eso ha ocurrido hace solamente unos meses bajo la presidencia del rey de España y además en Canarias, un punto fundamental que es esa confluencia geopolítica, geocultural entre Iberoamérica, la península ibérica y África, y es España, y presidido por el rey de España. La guerra cultural creo que va más allá. Además, la articulación de todo este espacio panibérico y de la iberofonía es fundamental no solamente para nuestras sociedades y nuestros países y para la misma cohesión de la propia España, sino que es fundamental para la comunidad internacional en su conjunto, porque somos el único bloque civilizatorio que puede presentar una alternativa creíble a la globalización marcadamente anglosajona. Somos el único. Tenemos la escuela y tenemos unas raíces clarísimas en la Escuela de Salamanca, en la conformación del derecho, de las bases del derecho internacional, en los derechos humanos, la controversia de Valladolid, en las leyes de Burgos, en muchas cosas. Pero una guerra cultural que ha existido, al menos desde el siglo XVIII y probablemente antes, ha soterrado todo ese inmenso legado cultural, ese patrimonio hispánico en el mundo, que tenemos que saber hacer valer por el bien de la humanidad, no solamente por nosotros, porque la vocación de España es universal. Y nosotros nos debemos, y es la visión católica, que es universal, y nosotros nos debemos también a toda la humanidad. Pensemos, ha mencionado el profesor la palabra en algún momento propaganda. Efectivamente, otros, vamos a llamarlos así, adversarios civilizacionales y culturales han utilizado arteramente la propaganda contra España desde el primer momento. Bueno, no quiero decir que la utilicemos, pero aprendamos de ellos, de cómo se hace. No seamos tan cándidos como las palomas, seamos astutos como las serpientes también, ¿no? En todo ello, porque nos jugamos muchísimo en todo ello. Y nos jugamos como España, como nación, como Estado, como comunidad política y social, pero también toda la civilización hispánica e ibérica y, en consecuencia, el resto del mundo. Y el resto del mundo está mirando también cómo se desintegra nuestro espacio hispánico, porque continúa la guerra cultural. Es impresionante, la guerra cultural mundial, la leyenda negra. Es impresionante ver cómo todavía ante el árbol caído, y cuando no existe, se siguen tirando las estatuas y se siguen machacando las ramas del árbol caído cuando no existe. ¿Por qué? Porque gran parte de las naciones de Europa que representan esa otra visión se conformaron, se constituyeron, nacieron en contra de la visión universal hispánica. Y eso continúa vivo, presente, como nunca en este momento. Por tanto, solo querría terminar diciendo que esta
batalla cultural que es fundamental ad intra en España y que nos estamos jugando la existencia como Estado y como nación, es fundamental ad extra en el mundo, y España tiene un papel fundamental que jugar, como lo jugó en tiempos de la controversia de Valladolid y cuando la primera globalización, de la que ahora se cumplen 500 años, tuvo lugar, que fue una obra intrínsecamente hispánica. Muchísimas gracias, profesor Durántez. Pues bien, ahora, pues vistas las posiciones, ahora es el momento del coloquio, casi la parte más interesante, la más sugerente y quizá para este lado de la mesa la más nutritiva. Así pues, les estimulo a que formulen sus preguntas. Me ha costado mucho convencerles a los tres para que coincidan hoy, ¿eh? Así que, pues, aprovechen. Adelante. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes del ateísmo moderno que se llama ateísmo religioso? ¿Qué es y quién tiene culpa de esta creación? Está muy extendido en gente intelectuales de primera, ¿eh? Ateísmo religioso. Bueno, es que a mi juicio la pregunta que usted nos hace es una pregunta muy amplia que desborda el tema que estamos tratando. Es decir, es un tema que requeriría otras jornadas. Entonces, el tema del ateísmo, usted lo ha dicho con esa intencionalidad de ateísmo religioso, es decir, parece contradictorio si es ateísmo que no. Bien, yo no quiero entrar a precisar, pero creo que bueno, pues el ateísmo es un tema muy complejo y si ya lo calificamos como religioso es porque en realidad hemos sustituido a un Dios por otro tipo de productos culturales o económicos y ya esa sustitución de un Dios por otro pues realmente hace que cambie el parámetro religioso. Pero repito que si quiere lo dejamos para otra jornada porque yo creo que el ateísmo desborda la cuestión que hoy nos ha reunido. Sí, o sea, yo cuando he hecho la pregunta, y yo tendría muchas preguntas que hacerle a usted respecto a qué entiende por ateísmo religioso, me estaba acordando que un fenómeno que sí he percibido que está muy de moda y que tiene que ver con lo que probablemente usted esté diciendo respecto al ateísmo religioso, una muestra de ello es la publicación reciente en Taurus, en la editorial Taurus, de un libro titulado Dios, asimismo Dios, de Reza Aslan, es la forma o la formulación del panteísmo. Hoy, digamos que hay una especie de tendencia entre los intelectuales, entre determinados intelectuales, fundamentalmente del mundo anglosajón, a proponer una vuelta a una especie de panteísmo, no el panteísmo clásico de la filosofía, sino reformulaciones del panteísmo que tienen que ver con fenómenos históricos que han interpelado a la fe cristiana, fundamentales en la historia, y que hicieron y que configuraron la identidad de la fe cristiana, como es el fenómeno del gnosticismo. Que está ahí presente, ¿no? Pero bueno, entiendo que si nos vamos por aquí, o sea, nos iríamos por otro derrotero bastante peligroso. Pues lo primero, daros la enhorabuena a los tres por las brillantes y sugerentes intervenciones. Ya ves que la cuestión de la educación es, lo has comentado, Agustín, es un tema de especial importancia. Porque ya no solamente es el problema de los contenidos, yo creo que hay un problema previo, ¿no? Que hemos comentado y yo he escrito sobre eso. El problema previo es el por qué se tiene que regular con tanta exhaustividad y no se deja libertad a los centros, escuelas, centros de enseñanza para poder diseñar sus planes de estudio. Eso es un problema previo que lleva pasando hace muchos años. Como lleva pasando hace muchos años, ya no es el problema del idioma, del 25% del catalán y el vasco, sino es un problema de que no se ofrece hace muchos años en las escuelas públicas catalanas y vascas, pero también hace poco un compañero me dice que tampoco ha llevado el hijo en Zaragoza al instituto y no le ofrecen religión. No se está ofreciendo, está incumpliendo flagrantemente la ley hace mucho tiempo. Ahora mismo el proyecto de ley aprobado ayer,
que quieren obligar a los médicos a... O sea, es que, no, como se ha dicho aquí, es que no se puede mantener una postura al margen, porque te llega por un lado o por otro. Es que estamos llegando a la desobediencia civil, que yo no creo que es una desobediencia civil de verdad, porque en realidad estamos amparándonos en normas de rango superior, como es las libertades constitucionales con las que se pactaron, que fue el fruto del pacto constitucional. En definitiva, no quiero extenderme más, pero quiero decir que de alguna manera se van a... Entonces tenemos mi opinión, ¿qué opináis sobre esto cualquiera de los tres? Tenemos que poner el aliento del cogote en todos los partidos políticos, en todos, porque luego no vale centrarnos en la gestión, ¿verdad? Que todos lo habéis comentado en vuestros artículos. Y segundo, en apoyar a esas personas que pueden ser sancionadas duramente por cumplir su obligación moral de no practicar el aborto o de rezar delante de un abortorio. Tenemos que, como sociedad civil, armarnos para proteger a esas personas. Bueno, creo que tu intervención es clara. Es decir, yo creo que lo que estamos de acuerdo básicamente con tu planteamiento. Es decir, muchos de los que estamos aquí creemos que hay que presionar a los partidos políticos para que determinadas cuestiones no queden solo en charlas de café, debate de ideas o tertulias de los medios de comunicación, sino que en realidad pasen a lo que podríamos llamar la práctica parlamentaria, el debate parlamentario o en la ejecución de las leyes o la relación entre los distintos poderes públicos, esto sea una cuestión que se tome en serio. Es decir, aquí hay un trabajo prepolítico, es decir, cuando uno ha estado en la política y sabe cómo funcionan las cosas políticas, echa de menos que en el ámbito prepolítico no haya determinado tipo de debates, no haya determinado tipo de cuestiones, no haya determinado tipo de propuestas. Por lo tanto, es una tarea donde los partidos, por llamarlo de alguna forma, tienen que alimentarse y ser alimentados por parte de grupos activos de la sociedad civil. Entonces, yo creo que sin presión de grupos culturales o de asociaciones culturales o de grupos de la sociedad civil, muchas veces los partidos se dejan llevar pues, por las mayorías, por la comodidad de las mayorías, por la comodidad de los acuerdos, y en realidad yo creo que para mantener ese tipo de partido político despierto necesitamos comunidades culturales o grupos culturales animados para que espoleen y hagan que lo que podríamos llamar ese tipo de valores, esa política basada en valores, no sea una cuestión, podríamos decir, puramente nominal, ¿no? Entonces, yo invito a esa vida comunitaria que muchas veces realmente no practicamos, ¿no? Unas pinceladas, unas siglas. Adelanto un poco la idea. Claro, hay una guerra y hay una batalla. Tenemos que identificar el enemigo. Como siempre, no podemos ir por un sitio cuando el enemigo está por otro lado. Y a raíz de esto, unas siglas. ONU, el World Economic Forum, WEF, la OMS, los aplausos en los balcones, Gustave Le Bon, manipulación de masas. O sea, yo entiendo que usted ha planteado una cuestión de cuál es el papel de estos organismos internacionales a los que usted ha referido, que sintetizarían, digamos, el núcleo pensante o articulador del globalismo y sin entrar en conspiraciones de otro tipo. Es cierto que en estos ámbitos se están elaborando ideas, se están elaborando proyectos, se están elaborando propuestas que son deudoras de todo ese, digamos, consenso que se basó en el progresismo. Yo, fíjese que cuando usted estaba preguntando, estaba pensando que si hablamos de la forma en la que se han dinamitado determinados consensos, tenemos que pensar qué es lo que ocurrió en el mundo después de 1945. Y en la batalla cultural son fundamentales algunas fechas de referencia, ¿no? Y yo creo que la primera fecha de referencia en relación con lo que usted ha planteado de las siglas a las que ha citado, ¿no? Y algunos de los autores que ha citado, la primera fecha de referencia es 1968, es el mayo del 68.
Nosotros en este momento seguimos siendo deudores de las consecuencias, de los principios que se establecieron en el mayo del 68 con la revolución sexual, que al fin y al cabo es una revolución antropológica. Y que en este momento hay determinados actores a los que usted ha citado que están sacando las consecuencias últimas que no se habían sacado. ¿Por qué? Porque se había frenado. Existían muros de contención respecto a las consecuencias. Pero no solo estamos hablando de mayo de 1968. Hay otras cifras, hay otras fechas, como por ejemplo 1989, la caída del muro de Berlín, y lo que supuso eso en la reformulación del marxismo o en determinados pensamientos marxismos. Estamos hablando de 2001, la caída de las Torres Gemelas, con la aparición del islamismo, el fundamentalismo y otros fenómenos. Estamos hablando, y tenemos que empezar a hablar, bueno, ya se habla de 2020, de la pandemia, como acelerador de todos estos procesos. Y después, permítame, ya me callo, de verdad, me callo, plantear una cuestión que a mí se me ha olvidado y que yo la dejo aquí, ¿no? Y no voy a profundizar en ella, que es la cuestión de la comunicación y de los medios de comunicación en el ámbito de la batalla cultural. La cuestión de la comunicación y de los medios de comunicación. Yo solo les voy a dar una idea así para cerrar el ciclo, ¿no? Yo me preguntaba, ¿hasta qué punto los partidos políticos son permeables en este momento en España? Cuando hablo de partidos políticos, hablo de los partidos políticos que tenemos, es decir, de aquellos partidos políticos que se van a presentar a las próximas elecciones del mes de mayo. Yo creo que una de las conclusiones que tiene que salir de esta tarde de conversación es la responsabilidad añadida que tenemos todos cuando vayamos en mayo a votar, o cuando vayamos en diciembre, si es que es en diciembre de 2023 o es en enero de 2024, en función de cómo apure Pedro Sánchez su aliento y en el cogote de los españoles, porque esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo son permeables a estas cuestiones? Y la forma de permeabilidad en los medios de comunicación. Es decir, la apuesta por los medios de comunicación que hoy representan una alternativa al sistema. Sí, sí, respecto al planteamiento que ha hecho, yo recordaba, Finkielkraut en uno de sus textos dice, cuando se crearon este tipo de organismos internacionales, él se refiere a la UNESCO, dice, las prácticas culturales que está haciendo la UNESCO van en contra de los principios fundacionales que lo crearon. Es decir, la UNESCO se creó de acuerdo con un universalismo moral, con una preocupación por la igualdad, con una preocupación por la dignidad, podríamos decir, con un horizonte moral universalista basado en la dignidad y la igualdad de todos. Pero resulta que se han invertido las prácticas y la UNESCO se ha dedicado a la diferencia, a la pregunta por los orígenes, a activar las diferentes tradiciones culturales, las diferentes lenguas, ha estado haciendo arqueología, y con esa arqueología de la diferencia se ha olvidado la tarea fundacional. Es decir, realmente los organismos internacionales están cayendo en una contradicción fundacional que habría que denunciar o que habría que plantear claramente, porque se crearon con una determinada finalidad y con un determinado espíritu, pero las prácticas reales y la evolución concreta va en un sentido totalmente inverso. Entonces, cuando analizamos pues, la Organización Mundial de la Salud, cuando las políticas en torno a la vida, anticonceptivos y demás, nos damos cuenta de que ese horizonte universalista acaba invirtiéndose. Entonces, esa intervención suya me parece interesante, pero repito que en este debate hay un hilo o una raíz que habría que recuperar para entenderlo más claro. Sí. Una breve mención respecto a particularmente la Organización de las Naciones Unidas. Ocurre justamente lo que señala el profesor, pero al mismo tiempo tenemos instituciones que son casi decimonónicas en su estructura fundacional, creadas por un directorio de potencias vencedoras en 1945. No lo pensamos mucho porque está tan entre nosotros que ni nos damos cuenta, pero es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un directorio de potencias nucleares que tienen derecho de veto porque tienen potencia nuclear. Esto es un disparate absoluto y hemos llegado a 2022 con ese directorio en el que está Rusia, el país que ha iniciado y agredido a la República de Ucrania, lo estamos viendo todos los días,
que tiene derecho de veto en Naciones Unidas. Es un auténtico directorio. Es casi, si lo pensamos bien, desde mi punto de vista, siempre lo he pensado así, hay 194 estados en Naciones Unidas. Es una humillación para 187 que 5 puedan estar y tener derecho de veto. ¿Y por qué? Porque tenían potencia nuclear en ese momento. Evidentemente, siempre se dice, bueno, es que esto es lo que hay, es mejor que otra cosa. Se modula con organismos creados posteriormente como UNESCO, como otros, las agencias y todo ello, pero la base del sistema está ahí todavía, y hasta que no se reforme esa cuestión, y sé que es dificilísimo, no podemos tener un paradigma institucional nuevo para un mundo nuevo. Es imposible, es imposible. Vamos a englobar dos. Una aquí, luego brevedad y luego aquí. Es decir, englobamos las dos preguntas, respondemos y luego tendremos otra remesa. Adelante. Sí, bueno, lo más breve. Yo creo que la batalla cultural ya se remonta a los inicios de la propia modernidad. Bueno, eso sería muy largo de explicar y he quedado en la brevedad. No, simplemente una cuestión. A la modernidad le debemos bastantes cosas buenas e interesantes. Y entonces, a mí me parece que la batalla cultural, a mí me interesa especialmente el aspecto religioso, habría que plantearla no en términos reactivos, en eso habría que tener mucho cuidado, no como una reacción, con un reaccionarismo, sino en términos propositivos, en términos afirmativos. No la contra, sino aquí está esto, válido, tal, etc. Creo que ha sido breve. Pasamos aquí el micrófono y respondemos conjuntamente estas dos preguntas. En primer lugar, estoy verdaderamente emocionado de escuchar y tratar de aprender, lo cual no es nada fácil porque ustedes tienen mucha sabiduría. Pero hay una cosa que les pediría, y les pediría y lo pido. ¿Por qué utilizamos para lo cultural todos los términos de guerra? Armas, batalla, asalto, bombardeo, matar, invasión. Yo, como partidario de la cultura y felicitándoles, yo quisiera que para la cultura y en estos términos desaparezcan estos términos. Cuando hablemos de guerra, que sea de guerra, pero no una guerra cultural. Yo no quiero hacer la guerra con nadie, quiero transmitirla y recibirla. Muchas gracias y felicitaciones. Tengo que precisar que el título de batalla cultural es porque es un concepto que está así asentado, pero desde al comienzo he puesto mi énfasis en que esto es un debate, porque es algo propositivo, todo en positivo. Es lo que quiero subrayar, ya anticipándome a la respuesta. ¿Queréis decir algo sobre estas dos cosas? A mí la reflexión que ha hecho usted me parece interesante. Es decir, ninguno de nosotros identifica pues, guerra, conflicto y tal. Es decir, creo que los que estamos en la mesa tenemos una concepción dinámica, activa, vigorizante de la cultura y no, podríamos decir, belicosa. Es decir, lejos de nosotros la funesta manía de coger el fusil. Entienda la expresión. Y luego lo que ha comentado de lo religioso, aquí el tema es muy, muy, muy atractivo y muy interesante. De hecho, hace pues por lo menos 2 o 3 años, cuando publicamos La Opción Benedictina, cuando se publicó el libro de Dreher, La Opción Benedictina, pues realmente surgió este debate y decir, bueno, si ante esta situación cultural tenemos que replegarnos, escondernos y volver a los monasterios, o tenemos que estar en lo que podríamos llamar en la vida pública y batirnos el cobre. Entonces, creo... No, por terminar, es decir, yo creo que los que estamos en esta mesa estamos ante un planteamiento no reactivo, no reaccionario, no integrista en términos clásicos de lo que sería la religión en la vida pública y, por lo tanto, creemos que es importante esa parte propositiva, no una parte reactiva. Y a lo mejor es mucho más cómodo volver a la opción benedictina, pero realmente lo difícil es la opción ignaciana, que es en la que estamos los que estamos aquí. Don José María, y luego pasamos... Espera, que Paco quería comentar algo. Perdona, Paco. Es que, digo,
Por cuestión de tiempo, yo creo que es preferible recoger las preguntas y después ya, si acaso, las intervenciones. Pues, don José María, y luego tenemos atrás. Muchas gracias a los tres ponentes, me han encantado sus exposiciones y de verdad que he aprendido muchas cosas. Yo siento contradecir al señor que me ha precedido en la pregunta, pero me parece magnífico el título del libro, Batalla Cultural. Es una batalla. No intervienen fusiles, evidentemente, pero sí es una batalla. Bien, y en esa batalla todos somos soldados. El combate de un soldado está sustentado en unos valores. ¿No habría que empezar por rearmarnos a la sociedad con valores? Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a valores religiosos, sino a valores de todo tipo. Porque sin esos valores, la pérdida de esos valores nos ha conducido a donde estamos ahora. Muchas gracias. Gracias, don José María. Ahí atrás tenemos otro. Les agradezco todas las intervenciones. Incluso podríamos recoger alguna pregunta más. Ahí atrás, Una Ángel. gran mayoría de intelectuales son inteligencias doradas cerradas a la vida espiritual. Pregunta, ¿en esta cultura el cristianismo es un estorbo? Recoges la de atrás, por favor, Ángel, y tenemos este bloque. Vale, ahí ya no tengo. Gracias. Edgar Schein, en su libro Liderazgo y Cultura Organizacional, mantiene la tesis que la clave del servicio que puede aportar un buen líder es crear una cultura sana en su organización, entendiendo por cultura el conjunto de principios o creencias, más los valores y rituales que tienen una cierta coherencia con esos principios, que él, con su ejemplo, el fundador o los seguidores, transmiten a los seguidores de manera que crean fronteras de quienes son coherentes con esa cultura o no, y que sea una cultura que contribuya a crecer, que es distinto que engordar. Entonces, la cultura que en general apreciamos es una cultura de engorde. Anteayer vi la película de Los Intocables, donde Malone y el representante de Sean Connery y Kevin Costner se ve como la corrupción total que anidaba en las instituciones y los mandamases, la incoherencia entre lo que predicaban y lo que practicaban, que viene a cuento de lo que nuestro colaborador y gracias ponente ha dicho sobre la UNESCO. Esa es bajo mi punto de vista, la tesis, que es que vivimos una cultura de sumisión, es decir, de miedo a los poderes que cortan el bacalao y que corrompen con sus dineros, cultura de sumisión en vez de cultura de amor y de crecimiento y de cooperación. Y mientras sigamos teniendo miedo, porque como decía el compañero, si es que parece, ojo, hablando de esto es como si estuviéramos clandestinos, hablar de Jesús o de Buda. En la Conciencia sin Fronteras, un maestro espiritual y profesor y autor transpersonal decía, Ken Wilber, que mientras sigamos creando fronteras, es decir, batallas, lo tenemos bien jodido. La historia del amor es unión. Entonces, el propio lenguaje nos entretiene y nos disturbia y nos lía en pequeñas batallitas de mierdas de partidos, gerenciados por tipos bastante cortitos desde el punto de vista mental. Y que su desarrollo espiritual es, a mi modo de entender, también cortito. Y que las intuiciones de los que andamos por casa se las pasan por cierto sitio. Y llamarle democracia, a lo que llamamos democracia en los distintos mundos. Concrete, por favor, para acabo. La pregunta es, quiero dar otra pregunta. La pregunta es, la cultura de la paz que San Francisco de Asís dice que es clave, ¿conocéis a algún líder y me lo presentéis para ver si puedo seguirle? Que sea coherente entre lo que predica en alguna institución sana y lo que practica con sus colaboradores, en el mundo educativo, sanitario, espiritual, etcétera, actual, no bien. De Roma, por favor, indicármelo, porque es que si no tenemos esa clave de que los líderes no son ejemplo, ¿a qué jugamos? Y ya con esta última pregunta recogemos. Quiero ser escrupuloso con el tiempo que nos ofrecen. 5 preguntas. Venga, brevemente. Muchas gracias. Mi impresión es que Europa se ha dormido.
ha dejado la tecnología en otras manos, concretamente en China o en India o en países emergentes, ha dejado al mismo tiempo las fuentes de energía en otras manos y ha dejado también la propia cultura. Es decir, se ha adormecido. Y ahora de repente tenemos la sacudida. Mi impresión por la evolución histórica en general es que las sociedades siempre reaccionan. Suelen tardar, pero reaccionan. Y esta batalla cultural efectivamente se plantea ahora porque al adormecimiento va a haber una sacudida y reaccionará. Y pongo un ejemplo para que ustedes me digan si lo ven adecuado o no. Para mí, la gran sorpresa fueron las elecciones andaluzas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el consenso cerrado y todo, digamos, el oscurantismo con que se están haciendo las cosas en España, la sociedad andaluza reaccionó de una manera muy clara frente a todo lo que prometía, ofrecía y predicaba el gobierno del Estado. Entonces, teniendo eso que es reciente, creo que efectivamente la sociedad reaccionará. La batalla cultural está servida porque viene precedida de un adormecimiento y ahora habrá una sacudida. Pero yo creo que efectivamente esto saldrá adelante. No sé cómo lo ven ustedes. Gracias. Javier Puente, ya con esto ya se cierra el bloque de debate y contestamos. Muchas gracias, Alfredo. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias a los ponentes, realmente interesante. Y aquí, bueno, hablo como político, soy senador por el Partido Popular. 4 puntos brevemente. El primero es que soy optimista y estoy seguro que al final la verdad y el sentido común prevalecerá. Aparte político, católico también. En segundo lugar, me parece complejo, o sea, el tema que comentaban, ¿no? De nación. Aquí al final tenemos ahora más que las naciones, los estados o los gobiernos, los que tienen el poder son X tecnológicas. O sea, si una tecnológica pretende eliminarte, te elimina. Entonces, tienen mucho dinero, y, o sea, más que cualquier estado en cualquier lugar del mundo y muchísimo poder. O sea, si te bloquean y bloquearon al presidente de Estados Unidos, por lo tanto, a cualquier político puede desaparecer y no tener ninguna opción de llegar a la victoria si 3 personas que dirigen 3 tecnológicas se ponen de acuerdo y es un tema, bueno, como digo, complejo. En tercer lugar, hablaban de uno de los problemas que puede haber no es la falta de unidad. Voy a acabar con algo positivo, ¿eh? Pero en tercer lugar es esa falta de unidad de que decían, no, es que ahora prohíben rezar en los abortorios. Pues esos 100, 200, 300 personas les afectará, pero al resto, como no le afectan, pues nadie hace nada. Los médicos ahora, la objeción de conciencia les afecta a ellos, pero el resto no hace nada. Pero aquí puedo meter los ganaderos, pues hay una manifestación de ganaderos, van los X ganaderos aquí en Cantabria, pero el resto de la población no van a ayudar a esos ganaderos. Y al final esa falta de unidad, pues parece que dicen, bueno, pues tomamos medidas, como no pasa nada, pues el político sigue tomando esas medidas. Y si la sociedad civil no se mueve, pues el político de turno dice, pues he tomado esta medida y nadie se mueve, pues sigo con estas medidas adelante porque parece que, pues que están bien, porque no hay ningún tipo de reacción. Y finalmente, me encanta porque veo que aquí está sociedad civil y que esa sociedad civil reaccione, por lo tanto, pues soy optimista como comenzaba y creo que al final esa verdad vencerá y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos una intervención breve por parte de cada uno y cerramos. Son muchas las preguntas y habría muchos temas que plantear. 2 líneas de respuesta. Una referida a... yo iba a hablarle de Benedicto XVI. Yo creo que estamos en un momento en que hay que recuperar el pensamiento de Benedicto XVI y la formulación que Benedicto XVI hace de el papel de la fe cristiana hoy en la sociedad. Que si hay intelectuales que se preguntan que si el cristianismo está, digamos, apartado. A mí lo que más me preocupa es que estamos en un momento en el que ya el cristianismo para determinadas generaciones no es un dato de su realidad personal. Es decir, como si el cristianismo no existiera. Ya no era la ley natural, ya no se formulaban, se construían sistemas políticos, jurídicos, como si la ley natural no existiera. Ahora el problema es que ya hay generaciones de españoles que entienden su vida como si el catolicismo no existiera. Pero no existiera en su vida, sino no existiera en lo que les rodea. Y eso es lo que me preocupa especialmente. Mire, respecto a que las sociedades reaccionan, ¿no? Y relacionado con lo anterior. Yo tengo unos amigos que son evangélicos, por tanto son protestantes evangélicos norteamericanos, que han aterrizado en España.
tienen una comunidad histórica en Barcelona, ellos están ahora establecidos en Valencia y han apostado por el Camino de Santiago como forma de presencia. Y estos son explícitos en su propuesta religiosa, es decir, a quienes hacen el camino, cuando están en sus albergues, les hablan de Jesucristo, les ponen películas, por cierto, bastante bien hechas, porque tienen dinero para producciones audiovisuales. Y estos me dicen, mira, nosotros no estamos trabajando ya, sobre todo con los jóvenes, con esta generación. Nosotros esperamos a la generación siguiente que venga de vuelta. O sea, todo su planteamiento es trabajar con la perspectiva de que hay una generación de la juventud que va a llegar al límite, se va a producir de una forma o de otra una explosión, se va a producir una crisis, que será una catarsis, y entonces ya están trabajando en los presupuestos de cómo actuar en la siguiente generación de jóvenes. Sí, bueno, como decía Paco, son muchas cuestiones las que han salido. Vamos a ver, siguiendo en la línea que has abierto de trabajo transgeneracional o intergeneracional, es decir, esto me parece estratégico. Y a nivel de sociedad civil es clave porque a veces los partidos políticos trabajan a corto plazo, es decir, a cortísimo plazo y como mucho medio plazo. Entonces yo creo que es importante recuperar un sentido de la medida del tiempo y no solo trabajar para las generaciones futuras, sino decir, ver que desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural tenemos que abrir el horizonte y tomar iniciativas a corto, a medio y a largo. Entonces, ¿problema de la política? Pues la política fundamentalmente es a corto y a veces a cortísimo plazo. ¿Cuál es nuestra tarea como profesores universitarios, como preocupados por las relaciones entre política y cultura? Hacer ver a los legisladores, hacer ver a la clase política, hacer ver a las instituciones que los pueblos, que las naciones necesitan una perspectiva de valores, necesitan una perspectiva de vertebración en terminología de Ortega, y esa tarea pues requiere creer en la educación, creer en el esfuerzo, reconstruir la historia con cierto orgullo histórico como nos planteaban, y creo que bueno, pues también no es incompatible con lo que podríamos llamar la recuperación de lo mejor de las raíces cristianas o de la historia de lo que podríamos llamar, no sé quién ha preguntado el tema del si el cristianismo es un estorbo. Creo que no lo es. No estamos sobrados de propuestas culturales y menos aún de propuestas religiosas y menos aún de tradiciones y podríamos decir religiones con la solera que puede tener el cristianismo. Es decir, a veces vemos que en la televisión y en los medios se nos presentan la posibilidad como si lo de las religiones fuera un supermercado, y no nos damos cuenta de que en realidad cuando rascamos un poco en nuestras raíces, en nuestra historia o en nuestra vida genética, realmente nos damos cuenta de que tenemos que sacar a la luz y reconocer esas raíces. Yo creo que en ese sentido el cristianismo no es un estorbo, sino que es una de las raíces mucho más fecundas, y yo creo que tiene proyección de futuro. Bien, lo dejo aquí. Claro, Álvaro. Nada más una referencia a lo que ha dicho el senador respecto del poder de esas corporaciones tecnológicas que lo supera todo. Y eso demuestra que es preciso una ordenación de la globalización, a lo que vemos, porque ya cuando se habla incluso de nuestros jóvenes expatriados porque trabajan, porque son expulsos, porque el mercado de trabajo no los acoge, es que en realidad, lo ha dicho el rey muchas veces, el campo de acción es el mundo entero. Y en ese campo de acción y en ese tránsito en el que vivimos un mundo interestatal, teóricamente interestatal, y vamos a otra cosa que no sabemos lo que es, tenemos esos poderes tan poderosos, tan omnicomprensivos y presentes en todo, que van a mediatizar todo y van a marcar la pauta de por dónde vamos a ir sin saber dónde vamos a ir. Entonces creo que es fundamental ese apunte. Ordenar la globalización, y esto forma parte también de ese sistema de los sistemas de valores en los que creemos y en cómo librar esa batalla cultural, en este caso, contra o hacia Google o hacia Amazon o hacia otros que nos marcan la pauta diaria. Muy bien. Pues el tiempo pues no da más de sí. Les agradezco su participación, que ha sido muy activa. Ojalá podamos seguir repitiendo y les traslado a seguir debatiendo.
Espero que no seamos víctimas de esa espiral de silencio, de esa nueva Inquisición que tanto nos está asolando. Les agradezco a los ponentes que hayan suscitado tanto interés y les invito a seguir nuestras próximas actividades, que en este mes de otoño estaremos preparando ya unas jornadas católicos y vida pública dedicadas a otro tema de actualidad y que pondremos encima de la mesa para debatir, como es el del invierno demográfico. Así pues, les emplazo a vernos ahí, a vernos en las calles para seguir dando batalla y les deseo una buena noche.